Hoy abordaremos un tema que puede desafiar algunas creencias arraigadas. La idea de que la Biblia es un libro divino, inspirado por Dios o la palabra infalible. ¿La Biblia contiene errores? No necesariamente podemos llamarlo errores, pero debemos reconocer que fue escrita por hombres en contextos culturales y lingüísticos específicos, influenciados por sus propias creencias, o en otras ocasiones influencias políticas. Las interpretaciones pueden variar, ya que esta puede ser influenciada de acuerdo a nuestra fe, la comprensión del contexto histórico, cultural y lingüístico. Además, debemos reconocer que la Biblia ha pasado por procesos de traducción y transmisión y después de copias y copias el mensaje se va distorsionando. Hoy en día cada hogar puede disfrutar del beneplácito de tener una copia de este libro, pero en la antigüedad era un libro solo limitado a grupos específicos, como judíos y clero cristiano. Durante la Edad Media, cuando la Iglesia Católica era la institución dominante en Europa, el acceso a la Biblia estaba controlado en gran medida por el clero. Los monasterios a menudo tenían bibliotecas que contenían manuscritos bíblicos, y los sacerdotes eran los principales intérpretes de las escrituras para la población general. Pues ellos se preparaban durante un largo periodo para aprender a interpretar estas escrituras y transmitir el mensaje al pueblo. En el caso del catolicismo romano, la formación para convertirse en sacerdote por lo general implica un periodo de estudio en el seminario entre 6 y 8 años. En el judaísmo, si bien sabemos los judíos estudian la Torá desde niños, pero la formación para ser rabino implica años de estudio en una yeshivá o institución rabínica. La duración puede variar entre 5 a 7 años o más. También sabemos el caso de teólogos o periodistas, historiadores y lingüistas. Todos ellos requieren una amplia formación en su campo, son profesionales que después de estudios minuciosos de la Biblia los llevó a tener una versión diferente de la que el dogmatismo de las religiones nos enseñaron por mucho tiempo. Nosotros solo somos personas de a pie, que en algunos casos nos dedicamos a hacer estudios bíblicos y en otros casos solo nos limitamos a escuchar lo que dicen nuestros líderes y de esta forma es muy complicado ver la inefabilidad de la Biblia. Pero vamos a ver la opinión de algunos expertos que renunciaron a sus creencias al descubrir en profundidad el contenido. Primer caso. Baruch Spinoza fue un judío de origen sefardí y criado en la comunidad judío-portuguesa de Ámsterdam. Mientras era un miembro activo de la sinagoga, Spinoza desarrolló ideas muy controvertidas con respecto a la autenticidad de la Biblia hebrea y la naturaleza de la única divinidad, y cuestionó la autoridad rabínica. Él intentó mantener sus ideas en secreto, pero en 1655. Las autoridades religiosas judías emitieron un herem, que es la mayor censura rabínica judía que implica la exclusión de una persona de la comunidad a la que pertenece. Es una forma de rechazo similar a la excomunión en la Iglesia Católica. Con el tiempo Baruch se convirtió en un filósofo y fue uno de los principales pensadores racionalistas del siglo XVII y es conocido por su obra, Ética, en la que aborda temas como la naturaleza de Dios, la mente y la libertad, incluyendo concepciones modernas del ser y del universo. Spinoza es comúnmente conocido como el filósofo maldito. Segundo caso. Fray Marino, monje italiano del siglo XVIII. Este monje era muy cercano al Papa Sisto V y aprovechando que el Papa se había dormido acudió a la biblioteca papal y se tropezó con un manuscrito del Evangelio de Bernabé, que no dudó en hurtar para leer. Según este fraile, al terminar de leer el texto apócrifo, oculto no solo a los feligreses, sino también a los mismos sacerdotes por parte de las autoridades eclesiásticas, decidió hacer una copia del mismo y después se convirtió al Islam. Pues el Evangelio de Bernabé se inclina más a la visión islámica de Jesús, viéndolo como un profeta y no como el Hijo de Dios. Posiblemente ese fray Marino, tras quien se esconde el verdadero autor del texto, sea también trasunto de un personaje histórico, quizá el gran orientalista fray Marco Marini, experto en el antiguo Targum judío. Tercer caso. Amos Luzzatto fue un escritor y ensayista judío italiano, el padre de su madre, Dante Lattes, fue uno de los representantes más importantes de la cultura judía italiana del siglo XX. El tatarabuelo de su padre, Samuel David Luzzatto, enseñaba en el colegio rabínico de Padua. Durante su adolescencia vivió en Jerusalén, hasta 1946. Durante más de 40 años trabajó como cirujano en varios hospitales italianos. Fue profesor universitario y médico jefe. Era un precursor en la continuidad de la identidad judía moderna, e instaba a quienes siguieran este camino la importancia del estudio, no solo del hebreo, sino también la literatura bíblica midrásica y talmúdica.
Tradujo y comentó el libro de Job y el Cantar de los Cantares. Escribió sobre cómo leer el Midrash. Sin duda Luzzatto era un profesional muy destacado biblista influyente en la cultura judía. Sin embargo, en diciembre de 2009, una convención de psicoanalistas se llevaba a cabo en la Universidad de Venecia. Algunos terapeutas freudianos expusieron que era evidente que cuando se hablan sobre la idea del bien y del mal, hablan del sentimiento de culpa, la moral natural, inscrita en el corazón del hombre a causa del pecado original, la caída del hombre expuesto en la Biblia. Amos Luzzatto toma la palabra y dice, un análisis muy bueno, solo que esta materia acerca del pecado no está en la Biblia. Él dice, no se trata del pecado visto como la Biblia lo concibe, ni siquiera en mi país de donde provienen los escritos originales. Me di cuenta de que en cuestiones de traducción hebrea, hay algunos grafemas que no están allí, por lo tanto no hay distinción. Después de que Adán y Eva hicieron una cosa determinada, los Elohim hacen una declaración. De hecho, no los están condenando, sino que les dicen, ustedes han hecho una elección, ahora, quiero que sepan que a causa de esta elección, nosotros no estamos de acuerdo. Adán y Eva, ustedes deben de salir de aquí del Edén y continuar por su cuenta, pero ustedes deben saber que fuera de aquí, van a experimentar los aspectos positivos y los aspectos negativos de esta elección. Esto no es una condena. Es lo que se llama un veredicto. He aquí que se les dice, ustedes han hecho su elección, y lo que ustedes han experimentado desde el punto de vista de la reproducción y ustedes ahora se han vuelto independientes de nosotros. Previamente la creación de los humanos por parte de Elohim, el hombre era mantenido, contenido y abastecido como una mascota. A partir de la decisión de Adán y Eva de ir por independiente, la nueva especie se ha convertido en autosuficiente. Entonces debía vivir fuera de este territorio protegido. Con esta intervención de Luzzatto queda en evidencia que con las traducciones de la Biblia el mensaje a los occidentales nos llegó completamente distorsionado. Para someter a todo hombre a la condena de un supuesto pecado original que cometió el primer ser humano creado, y digo supuesto porque lo que llamaron pecado fue la decisión de Adán y Eva de procrear a la humanidad, y esta decisión nos continúa condenando hasta el día de hoy. Cuarto caso. Salvador Freixedo fue un sacerdote católico español y miembro de la Compañía de Jesús, en el seno de una familia profundamente religiosa. Su hermano era jesuita y su hermana era monja. A los 16 años ingresó en la Orden de los Jesuitas, 1939, siendo ordenado sacerdote en 1953, perteneciendo a dicha orden 30 años. Cursó estudios entre España, Estados Unidos y Canadá, de humanidades, de filosofía, de teología, de estética y psicología. Este sacerdote español, después de un ambicioso currículo como monje jesuita y sacerdote gracias a su exquisita formación, en la década de 1960 cambió la posición de sus creencias, ya que sus minuciosos estudios de las Escrituras lo llevaron a mantener una fuerte crítica con las posturas de la Iglesia Católica. Publicó algunos escandalosos libros que le condujeron a la cárcel y a la expulsión de países como Cuba y Venezuela, así como a su exclusión de la Orden de los Jesuitas en 1969. Salvador asegura que el libro de Génesis que se nos enseñó nada tiene que ver con lo que los textos verdaderamente exponen. Aclara que el ser humano fue una creación por seres que no tienen nada que ver con Dios. A uno de sus polémicos libros lo tituló La granja humana. A partir de 1970 se dedicó a la investigación en el campo de la parapsicología, en especial del fenómeno ovni, y su relación con el fenómeno religioso y con la historia humana. Quinto caso. Paul Anthony Wallis es un médico que también fue pastor y sirvió como clérigo durante 33 años, es educador teológico y archidiácono en la Iglesia Anglicana en Australia. Paul ha predicado en iglesias de todo el mundo y ha entrenado a pastores en las habilidades de interpretación de textos. Este estudio profundo de las Escrituras llevó a Paul a cuestionarse el verdadero relato de la Biblia, que es muy diferente al que teológica y doctrinalmente se nos enseña. Es un autor bestseller, cuyos libros exploran las narrativas ancestrales del mundo en busca de su comprensión de los orígenes humanos, el potencial humano y nuestro lugar en el cosmos, el misticismo, la espiritualidad y el paleocontacto. Paul es un orador popular en conferencias alrededor del mundo. En su experiencia como pastor y educador, hoy tiene una versión muy diferente y asegura que él ha enseñado el libro de Génesis muchas veces en iglesias de todo el mundo y ha entrenado a pastores en las habilidades de interpretación de textos. Pero está muy claro que lo que aparece en la Biblia no son historias sobre un Dios creador y soberano, sino sobre un tiempo de muchos dioses que luchaban para conseguir poder y dominio de tierras.
Sexto caso. Mauro Biglino es un autor, ensayista y traductor italiano del hebreo antiguo. Trabajó por 10 años en la principal casa editorial del Vaticano, como traductor de textos hebreos del texto masorético de la Biblia. Biglino tradujo 23 libros de la Biblia para el Vaticano, derivados del antiguo texto hebreo de la Biblia hebraica stuttgartensia. Y también trabajó en la traducción de textos como el Códice de Leningrado, que es una versión de la Biblia en la que se subraya el monoteísmo judío. Mientras trabajaba interpretando textos del antiguo hebreo para el Vaticano, se dio cuenta de que muchas de las historias de este libro fueron mal traducidas, mal interpretadas, sobre todo a propósito con el fin de introducir la noción de un todopoderoso espiritual e infalible Dios. Mario Biglino traduce textualmente el Antiguo Testamento de las lenguas originales, hebreo y arameo, ignorando las interpretaciones basadas en doctrinas impuestas por las religiones, y nos da un estudio de interpretación completamente diferente donde sostiene que la Biblia contiene varias inexactitudes fácilmente demostrables, y nos asegura que la Biblia no es un libro divino. Por el contrario, es un libro histórico sobre guerras, masacres, limpiezas étnicas y sobre la creación de la humanidad, donde se habla de varios seres que fueron interpretados como un único Dios. Pero él afirma que no hay ninguna referencia a Dios en los textos de la Biblia. Hay más bien un colectivo llamado Elohim, y argumenta que en la Biblia hay referencias a dispositivos altamente tecnológicos, propiedad de estos Elohim. Expone que este libro fue manipulado para hacerla compatibles con el cristianismo y el monoteísmo. Y nos muestra que los conceptos de divinidad y espiritualidad no están presentes en el Antiguo Testamento, destacando cómo el texto fue cambiado durante siglos. Algunas personas no están de acuerdo con las conclusiones de Biglino, por el contrario ha sido boicoteado y en ocasiones tachado de loco, incluso ha sido amenazado por esta literal y polémica traducción que le da los escritos hebreos. Pero él mismo afirma que tiene el trabajo más estúpido del mundo, que es traducir literalmente lo que dice la Biblia, y ya no tiene nada más que perder al exponer lo que estaba claramente escrito y, obviamente, oculto durante siglos por aquellos que tienen el poder sobre el planeta. Algo que es importante y que él mismo subraya es que, cuando dice que la Biblia no habla de Dios, no dice que Dios no existe. Solo dice que la Biblia no habla de Dios. Biglino trabajó en este proyecto con eruditos judíos eminentes y todos ellos confirmaron que el Antiguo Testamento nos cuenta una historia que no tiene nada que ver con la historia que conocemos, solo contiene pedazos de ella. Como podemos concluir a lo largo de la historia, ha habido teólogos, historiadores, clérigos y líderes religiosos que han desafiado interpretaciones tradicionales de las Escrituras o han cuestionado ciertos dogmas. Es esencial señalar que las interpretaciones de la Biblia y las creencias religiosas son subjetivas, y lo que algunos consideran errores puede ser objeto de debate y discusión dentro de las comunidades religiosas. En general, la historia está marcada por individuos que, al cuestionar y desafiar las normas establecidas, han contribuido a cambios significativos en la comprensión y práctica de la fe. La Biblia es un libro que tiene una significativa importancia tanto histórica como religiosa. Desde una perspectiva histórica, la Biblia contiene relatos que han influido en la cultura, la moral y la ética a lo largo de los siglos. Los relatos del Antiguo Testamento, por ejemplo, han proporcionado una base para la historia y la identidad de muchas civilizaciones. Además de su importancia histórica, la Biblia es considerada por muchas religiones, como el cristianismo, el judaísmo y otras, como un texto sagrado. Contiene enseñanzas, leyes, profecías y narrativas que son consideradas divinamente inspiradas. Hoy en día que la información está a nuestro alcance y lo que podemos denominar como libertad, esto ha permitido que muchas personas hayan empezado a despertar y a cuestionar lo que está escrito y que se nos transmitió de generación en generación. Gracias a estos eruditos que, aunque fueron tachados de locos, tuvieron las agallas de desafiar a la sociedad, exponiendo la conclusión de sus estudios, con los cuales hoy podemos tener una visión diferente de los llamados textos sagrados. Si quitamos la venda de la religión de nuestros ojos, así podemos ver con claridad el contenido histórico y no divino de este libro. Yo solo soy una persona más en Internet y estoy aquí solo para informar. Es tu deber investigar por tu cuenta y sacar tus propias conclusiones. Recuerden las palabras del Maestro: el reino de Dios está dentro de ustedes. Libérate de la esclavitud, rompe las cadenas, despierta ya y reclama tu poder, para ser esa chispa divina que estás predestinado a ser. Si viste este vídeo hasta el final, te doy infinitas gracias. Y si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas. Esto me permitirá llegar a más almas despiertas en busca de información.
También puedes dejarnos tus dudas o comentarios, estaremos encantados en responderlos. Recuerda que estamos de regreso a casa. Y que somos seres espirituales, viviendo una experiencia terrenal.